Lo más pesado siempre es la vuelta, el regreso, porque llegamos el día domingo a las 11:30, 12 menos cuarto de la noche aproximadamente a Madrid, y hasta el día siguiente, lunes, a las 7 de la mañana nos salía el avión. Y eso quiere decir de que tuvimos que dormir en el aeropuerto. Yo conseguí un sitio y al rato había 4 o 5, uno después se fue, pero 4 mendigos allí durmiendo alrededor mío, porque se ha puesto de moda. Muchos mendigos de Madrid se van al aeropuerto, tienen agua, tienen calefacción o tienen aire acondicionado, y había así, todos tenían sus cartoncitos. Yo no traje cartón, tengo que buscar un cartón para la próxima, y fue un tiempo muy agradable, con un olor a naturaleza espectacular, maravilloso, muy bueno, fue un tiempo muy bueno. Y bueno, llegas aquí el lunes pues muy cansado porque no duermes esa noche ni prácticamente el día anterior, caminar constantemente, visitando lugares, pero gracias al Señor todo bien, gracias al Señor, como hemos leído esta tarde, el Señor guarda siempre nuestra salida y nuestra entrada. Salimos de Madrid todos juntos esta vez, hicimos una parada por el camino, después otra vez cogimos otro avión y nos fuimos a Tel Aviv, y bueno, ya de allí nos fuimos directamente a Jerusalén, donde siempre dormíamos cada día. La semana anterior a nosotros llovió muchísimo, muchísimo. Yo nunca había visto, por ejemplo, una de las partes del río Jordán a donde fuimos tan alta altura. De hecho, antes de ir al Mar Muerto, hacemos una parada en un sitio del río Jordán, y hay unas escaleras para bajar, y la gente que vaya al río y lo vea y lo toque, muy pegadito ahí de la frontera de Jordania, y no pudimos bajar las escaleras del nivel de agua tan alto. Eso yo nunca lo había visto. Luego otro día, cuando fuimos a Galilea, cruzando toda la zona de Samaria, el mar de Galilea estaba altísimo, había subido mucho la altura, y eso allí en ese país es una bendición. Allí se ora, ¿sabes? Allí se ora por la lluvia, y bueno, y tuvieron mucha lluvia. Claro, el tema es que nosotros le dijimos al Señor: Señor, si aquí hay un montón de gente que está orando por lluvia, no vamos a ser nosotros tan descarados que vamos a orar para que no llueva. Señor, manda la lluvia, pero mándala de noche, cuando ya estemos durmiendo en casa, ¿no? Pero gracias al Señor solamente nos cayeron unas gotitas durante varios días, y gracias al Señor la lluvia no nos detuvo, porque bueno, se puede caminar con calor, se puede caminar con frío, pero con lluvia es un jaleo. Pero mira, gracias al Señor el tiempo nos acompañó, tuvimos muy buen tiempo. Hoy justamente leía una noticia de que en estos primeros meses del año Israel ha batido récord de turismo. Grupos enormes de chinos y de americanos por todas partes, grupos enormes, ya te digo, de chinos con sus banderas y de americanos, y también vi muchos alemanes en esta ocasión. En otros viajes que hemos hecho ha ido mucha gente de Sudamérica, de África, pero mayoritariamente en esta ocasión lo que habían eran muchos americanos, chinos y también alemanes. Vimos, por supuesto, también grupos de españoles, de rumanos, de latinos, pero mayoritariamente esos eran los grupos principales, ¿no? Les llevé a los hermanos a un lugar que tal vez no es muy turístico, pero es el camino que te da salida desde el norte, desde Galilea hasta lo que es Nazaret, y después de allí hay bifurcaciones para diferentes caminos, al pie del monte Arbel, donde se inspiró el salmista y preguntaba en alta voz: alzaré mis ojos a los montes, ¿no? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y en ese lugar hay unos montes enormes donde se ocultaban los ladrones, los que sabían que la gente iba a Jerusalén con sus diezmos y con sus ofrendas. Y bueno, era el temor, ¿no? Ir con niños, con animales, con gente mayor, pues corrías el peligro de que en cualquier momento te pudieran asaltar. Pero el mismo salmista se responde a sí mismo, dice: yo levanto mi mirada a los montes y me pregunto de dónde vendrá mi socorro, y él mismo dice: mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra. No dará tu pie al resbaladero, hay caminos anchos, caminos estrechos, no se dormirá el que guarda a Israel. Él guardará tu salida, aunque está en plural, tus salidas y tus entradas. El sol no te fatigará de día. Cuando allí pega el sol, hermano,
pega fuerte, la luna no te fatigará de noche. Y allí pues leímos este salmo, y como ha llovido tanto en estos últimos días, pues vimos verde el desierto, que eso es un espectáculo. El desierto verde y con flores rojas, amarillas, lila, la verdad que es muy bonito, ¿no? Hay algunas fotografías que yo quisiera poner en esta tarde, vamos a ver si las podemos ir mostrando. Bueno, esa primera fotografía, os quiero explicar un poquito. Esa fotografía fue tomada hace 5 años. Este señor que está a mi lado se llama Jonás, es de origen italiano. Tiene un acento muy parecido al tuyo, Anunciata. Y este hombre tiene un testimonio tremendo. Este hombre estuvo en Centroamérica como un guerrillero, bueno, un hombre que mató, un hombre que tiene una vida tremenda, pero tuvo un encuentro con Cristo que le cambió la vida. Y él no podía volver a muchos lugares, en fin, porque estaba muy buscado, ni siquiera a Italia, de donde es, y se fue a vivir a Israel porque descubrió que su madre era judía. Y entonces hoy tiene 5 años más que ahí, hoy tiene 81, 82 años, se llama, ya digo, Jonás. Y desde hacía 5 años no lo encontré, le perdí la pista, preguntaba por él, pero me decían que no sabía nada de su vida. Y una mañana el grupo quiso ir a varios lugares, y entonces yo esa mañana me quedé solo. Y me levanté muy temprano, y comencé a caminar, y terminé cansado porque fui a lugares donde nunca había ido caminando. Pero yo le había pedido al Señor esa mañana de rodillas en mi habitación: Señor, guía mis pasos, llévame a donde tú me quieras llevar, pero sobre todo ponme en el camino a la persona o a las personas con las cuales yo tenga que hablar. Y yo tenía una carga hace mucho tiempo por este hombre. Hemos hecho una amistad y nos llevamos muy bien. Y cuando ya volvía de ese largo camino que hice, entrando otra vez a la ciudad vieja de Jerusalén, resulta que eran las 11:15 de la mañana. Y le dije: Señor, llevo toda la mañana caminando desde muy temprano y todavía no has puesto en mi camino a una persona con la cual tengo que hablarle. Y en ese momento, terminando esa frase, veo en una cafetería, en una terraza, una silla afuera, y lo veo a él, creo que lo vi a él de espaldas, y me acerqué y lo saludé. Mira, fue un tiempo precioso, nos dimos un abrazo, allí estuvimos hablando, fue un tiempo realmente magnífico. Me confesó que se siente muy solo, él ya no tiene familia, no tiene hijos, no tiene nadie. Va a ir ahora el mes que viene un mes a Italia, solamente le permiten salir de Israel. El gobierno de Israel a este tipo de personas que no tienen familia ni nada, los cuidan de maravilla, pero solamente le permiten salir 2 meses al año de Israel, porque si se va con la paga que le están dando a otro país, automáticamente la paga se la quitan, porque la paga es para que vivas en Israel. Entonces él se va ahora el mes que viene a Milán y a Florencia, donde tiene un sobrino lejano que quiere conocerlo. Y para mí, sinceramente, créame, yo creo que el Señor en este viaje me tenía guardada esta sorpresa, porque hablamos de muchas cosas. Los rabinos han intentado, digamos, atraparlo para el judaísmo. Las iglesias allí en Israel, lamentablemente, dejan mucho que desear, y el hombre está como en terreno de nadie. Y me confesó: oye, me siento solo, no tengo nadie con quien hablar, porque allí en el momento en el que te identificas o te posicionas o con los judíos o con los rabinos o con los cristianos, automáticamente se te pueden abrir algunas puertas, pero son más a veces las que se cierran que las que se abren. Y entonces, bueno, estuvimos casi 1 hora y pico hablando, estuvimos ahí tomando un cortado y tal, y cuando me iba, el hombre me llama y me dice: oye, yo quiero que nos demos otra vez otro abrazo. Y volví para atrás, nos dimos un abrazo, lloramos juntos. Fue de verdad, yo tal vez para ustedes esto no les diga mucho, ¿no? Pero para mí fue algo tan especial, ¿no? Este hermano nuestro en la fe, Jonás, por favor, ore mucho por él. Yo le dije: oye, vente a Tenerife, ven a visitarnos. Y él me dice: ¿me hablas en serio? ¿Seguro que tú quieres que yo vaya a Tenerife? Digo: claro que quiero que vengas a Tenerife, ¿no? Y está sonando mucho Canarias, está sonando muchísimo Tenerife en Israel. Hay un vuelo directo que han puesto desde Tel Aviv hasta Tenerife Sur. Y mira, estábamos navegando por el mar de Galilea y el capitán del barco que alquilamos para navegar, él habla español, es un judío mesiánico,
y me llamó, me dice, Joseph, ahí me llaman Joseph, ¿no? Allí, y mira, ven, y entonces me dice, tú vives en Tenerife, ¿verdad? Dice, el día 20 de julio voy con mi familia a pasar una semana de vacaciones a Tenerife. Está sonando, ya digo, mucho Tenerife, conocen las Islas Canarias y tal. Y bueno, quería ponerles esta fotografía porque hablar de una persona que no la ven, pues, ¿se ve bien ahí? Sí, se ve. Eso es en la puerta de la casa en Jerusalén donde nos quedamos. Ya digo, hace 5 años que me tomé esa fotografía. Con él se la enseñé, él no se acordaba de esa fotografía y tiene un testimonio espectacular. Un testimonio realmente tremendo, fue guerrillero y tantas cosas más, ¿no? Vale, ponemos otras para que las veáis. Bueno, esto también es un testimonio muy bonito. Este es un rabino judío, lo conocí en este viaje. Esta es una tienda de especies y de frutos secos que solemos ir siempre porque tal vez, no sé si se pueden a lo mejor ampliar un poquito mejor, Marcela, no sé, para que se vea mejor como ve. Es una tienda que las hermanas, las mujeres siempre quieren ir porque allí las especies son una maravilla, hay una variedad tremenda. Y cuando yo entro a esa tienda, me pongo a hablar, me pongo a practicar el hebreo con la gente de la tienda y bueno, pues allí la forma de ganarte a la gente es recitando la Biblia, ¿no? Entonces, hablando con la gente de la tienda, sobre todo con la chica que nos atiende, pues me entra este rabino y le dice, oye, quiero que conozcas a esta persona que sabe un montón de cosas de la Biblia y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces empezamos a hablar. Yo le decía en todo tiempo, ¿tú me estás entendiendo lo que te digo? Y me dice, yo te entiendo perfectamente. Para mí era un motivo de alegría que le digo, ¿de verdad me entiendes? Dice, pero si hablas hasta con el acento nuestro, me dice. Digo, es que yo quiero hablar como ustedes hablan, ¿no? Entonces hay un momento en el que me dice, oye, ¿me dejas hacerme una foto contigo? Fíjate tú, un rabino, que estos son más raros que un perro verde. Y le digo, sí, claro, ¿cómo no? Me tomó el teléfono, me mandó un WhatsApp, hemos quedado en vernos las próximas ocasiones y para mí fue, ya te digo, se llama Joseph también, y para mí fue una bendición el poder conocer a esta persona. Después comienza a mostrarme en los WhatsApp todos los contactos de cristianos y de cristianas que él conoce. Claro, te lo enseñan como un poquito así escondida, ¿no? Porque, en fin, por lo que pueda pasar y tal. Pero ya te digo, un hombre encantador, tiene exactamente mi misma edad. La misma edad que yo. Él cumple 58 un par de meses antes que yo, pero para que más o menos diga, parece un anciano, ¿no? Es la misma edad que la mía. Yo no parezco un anciano, digo yo, ¿no? Pero no sé lo que ustedes pensarán, a lo mejor dicen, Manolo, tú estás muy deteriorado. Bueno, disculpen, ¿no? Pero para que vean que son gente joven, que a veces parece muy mayor por la forma como visten y por sus barbas. Bueno, quién sabe cómo estaría yo con esas barbas, ¿no? Quién sabe, ¿no? Bueno, pues nada, para que lo conocieran también. Ponemos otras fotos para que también ahí saltaron un par de ellas, ¿no? Este es el río Jordán en la parte norte. Por eso ahí las aguas están, bueno, no están tan limpias porque como ha llovido mucho, baja mucho lodo de las montañas, pero es un sitio muy bonito y es una de las pocas veces que hemos ido que prácticamente estaba vacío, porque generalmente va mucha gente ahí a ser bautizados y estaba tan alto el río, ven no sé si se ve abajo esas pasarelas que hay. Esto había subido muchísimo el nivel del agua y bueno, me animé a sacar algunas fotografías porque estaba el lugar, ya te digo, muy bonito. Veis abajo la barandilla que está prácticamente sumergida debajo del agua. Eso es una bendición, el que suba tanto el nivel del agua en ese país. El agua allí es un tesoro, ¿no? Seguimos, ¿sí? Vale, tenemos otra del río Jordán, saltamos, vamos a ver si podemos poner otras. Ahí está. Bueno, ese caminito que veis ahí a mano izquierda, o mano derecha vuestro, según cómo se vea, ahí empieza el camino entre montañas que va desde Galilea hasta Nazaret, y ya después de ahí de Nazaret pues ya vas a Jerusalén o a cualquier otro lugar. Y eso siempre está todo lleno, eso es piedra, eso es un monte todo de piedra, eso no hay flores ni nada, pero miren lo verde que estaba ese lugar. Podría haberles puesto fotografías de otras épocas del año, pero es que era un lugar bonito, porque es que ves el contraste, ¿no? De verlo todo como piedra, a verlo tan verde, y esos son los montes donde se escondían los salteadores y las bandas armadas para robarle a la gente sus diezmos y sus ofrendas cuando iban a Jerusalén. Y ahí donde dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro, no? Esa es el monte enfrente del monte Arbel. Seguimos, sí. Miren cómo está. Eso, hermanos, ustedes lo ven como algo normal, pero eso es piedra. Eso es todo piedra.
desértico, pero ha llovido tanto que, bueno, que es toda esa cordillera está toda llena de cuevas y está entre montes y el camino va por abajo, un sitio, ya te digo, muy, muy bonito. Estamos cerca del pueblo de Magdala, donde vivió María Magdalena. Está la Magdala antigua, que nada, que está todo en ruinas, pueblecito muy pequeñito, era un saladero de pescado, y ahora mismo está la Magdala moderna, y enfrente, digamos a nuestras espaldas, hay un pueblo totalmente árabe, totalmente musulmán, pero ya te digo, el camino estaba lindísimo. Seguimos. Ese es el Monte Arbel. Arriba en lo alto se puede subir, es un parque nacional y se ve todo el valle del Jordán, se ve todo Galilea, todo el río Jordán. Es un lugar muy, muy bonito, pero pocas veces lo había visto con tantas flores. Pocas veces. Seguimos. Ok. Bueno, ese ya es otro sitio, que también estaba muy verde. Ese es el mar de Galilea, ¿vale? El mar de Galilea. Saben que Israel es el único país del mundo que tiene 2 mares internos y 2 externos, ¿verdad? El mar de Galilea al norte, el mar Muerto al sur. Después tiene al oeste el mar Mediterráneo y abajo al sur, ¿verdad? Y en la punta el mar Rojo. Y esa es una parte del mar de Galilea donde cogemos ahí un barco y nos lleva a navegar un poquito por pegadito a la costa, ¿no? Tampoco es un mar demasiado grande, pero tenía una altura este año tremenda y lo cogemos en una zona que se llama Ginosar. El Ginosar es un kibutz, es un lugar donde antiguamente vivían personas que fueron a trabajar como voluntarios para Israel en una vida comunitaria donde todo era de todos, ¿verdad? Y en ese lugar un año bajó mucho el agua y descubrieron una barca de la época de Cristo. No la barca de Cristo, ¿no? Sino una barca de la época de Cristo, y con unas técnicas tremendas la lograron sacar del fondo del agua, y se puede ver hoy en día cómo eran las barcas en la época de Cristo, en el siglo I, y han hecho un museo, y alrededor del museo un restaurante, alrededor del restaurante un hotel, alrededor del hotel una tienda, en fin, y ya está el negocio montado. Y es ahí donde se cogen los barcos para navegar por el mar de Galilea. Como pueden ver, el día estaba precioso. Bueno, ahí volvimos otra vez para el río Jordán. No sé si hay más, no traje no, esas eran todas, vale. Más que nada traje unas poquitas para que vieran lo bonito que estaba esa zona. Y bueno, es complicada esa zona cuando está seca, porque bueno, es una pena, ¿no? Pero como los rebaños de las ovejas y de las cabras de los beduinos dependen muchísimo de las lluvias para los pastos, nunca habíamos visto tantos rebaños de cabras y de ovejas por todas partes, hermano. Era algo tremendo. Y además nos coincidió la época de la migración de las aves. Veíamos centenares de águilas, de milanos, de cigüeñas dando vueltas, agrupándose, están durante días dando vueltas y vueltas, y vienen 4 de aquí, 8 de allá, 20 de allá, y cuando están todas juntas, pues ya se orientan y vienen para el sur de España, y vienen para el norte de África, y es una época muy bonita. La primavera, ir a Israel en primavera, sobre todo cuando llueve mucho, la verdad que es una bendición. Pero todo el país, sobre todo Jerusalén más que nada, está preparándose para la celebración de la primera fiesta bíblica del año. Estamos en el mes de Abib. La palabra Abib, con V, significa primavera, y la primera fiesta de obligatorio cumplimiento, según el Antiguo Testamento, era la fiesta de Pesaj, la fiesta de la Pascua. Y una de las obligaciones de todas las familias es limpiar hasta el último rincón de la casa para que no quede ni el más mínimo trocito de pan o de levadura, porque no puede haber ningún tipo de levadura por la casa. Y esto, los niños, los mayores, todos participan en esta limpieza y se están preparando para ahora, la semana que viene, celebrar la primera fiesta del año. Y cuando llegué al aeropuerto me encontré con esto. Esto es como si fuera una especie de pan sin levadura, lo que se llama matzá. Es un pan así blandito, que no tiene levadura, ¿verdad? Recordando la fiesta de la Pascua en Egipto. Y esta especie de librito que parece una masa, pues es un libro, es lo que se llama la Hagajá de Pesaj, es cómo se celebra la fiesta, qué se come, cómo se pone la comida, qué bendición se hace. Y es un librito, parece muy, muy, muy sencillito, pero es una explicación extraordinaria de todas y de cada una de las cosas que se comen. Quiero decirles a todos ustedes que en la Biblia hay 3 fiestas que se tenían que cumplir sí o sí. Claro, había judíos que vivían muy lejos de Jerusalén. Entonces, lo que en algunos
caso se hacía era ir a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y algunos, para no volver a sus países y volver otra vez, se quedaban hasta que llegaba la segunda fiesta importante del año, que era la fiesta que nosotros la conocemos como Pentecostés, pero que en hebreo se llama Shavuot, que es la fiesta de las semanas, porque la fiesta de la Pascua les recordaba, y se tienen que aprender la historia a los niños de memoria, el papá les recuerda, y aquí está cómo le tienes que responder al niño rebelde, al niño preguntón, al niño indiferente, qué juego tienes que hacer con uno, que yo después quiero hablar con Irly, porque hay cosas muy interesantes que le podemos enseñar de la Biblia a los niños con unas canciones y con unos juegos que hay aquí muy lindos. Y bueno, siempre es bueno, ¿no?, conocer de la palabra. Y en esa fiesta, todo lo que se come y todo lo que se hace tiene una razón de ser. Por ejemplo, el motivo por el cual no pueden comer nada con levadura es porque la primera vez que celebraron la Pascua en Egipto salieron tan rápido durante la noche que no había tiempo para que la masa fermentara, ¿no? Y entonces dijo Moisés, el Señor a través de Moisés, mira, pan sin levadura, porque si esperan a que fermente la masa, pues ya es tarde, ¿no? Entonces, ¿por qué esas 10 plagas? ¿Por qué una plaga de sangre? ¿Qué sentido tiene convertir las aguas en sangre, incluidas partes del río Nilo? ¿Por qué? Eso tiene una explicación. ¿Y por qué fue la primera? Porque la primera plaga tiene que ver con la sangre, si os dais cuenta, era la plaga de sangre, y la última también se derramaba sangre, y se tenía que pintar de sangre el dintel, los postes de la casa, para que cuando pasara el ángel del Señor durante la noche, saltara. Eso es lo que significa Pesaj en hebreo, saltar, brincar. En esta casa no puedo entrar porque hay sangre, salto a la otra, que hay sangre, y salto a la otra, y entraba y moría tanto el primogénito del ser humano como de la bestia. Y hubo muchos de los animales, hubo muchos egipcios que le creyeron a Dios, le creyeron a Moisés, y entonces lo hicieron y no murieron, y son los egipcios que pudieron huir con Moisés, y después, bueno, se fueron a la tierra prometida, algunos, etcétera, ¿verdad? Y entonces, esa noche había que comer muy rápido, porque iban a emprender un viaje. Hermano, por fin se iba a cumplir aquella palabra que el Señor le había dado al patriarca Abraham, que vendrían otra vez aquí a la 4ª generación, y vendrían y adorarían al Señor. Bueno, pues muchos murieron sin ser libres. Muchos nacieron como esclavos, vivieron como esclavos, y murieron como esclavos y no vieron la libertad. Saben ustedes el motivo por el que bajaron a Egipto, ¿verdad? Yo pienso que sería muy bueno en estos días leer, por ejemplo, el libro del Éxodo. Pienso que sería muy bueno leer por qué fueron a Egipto, qué pasó para que después no pudieran salir de Egipto, qué personajes de los bíblicos fueron los más importantes en esta historia. Saben que José había sido llevado como esclavo, vendido por sus hermanos. Él llega a Egipto, lo compra un tal Potifar. Este chico, bueno, es una historia tremendamente interesante. Termina en la cárcel, pero él tiene un don. El Señor lo usa a la hora de interpretar sueños. Él ya había tenido sus propios sueños a nivel individual, pero le interpreta los sueños a un panadero, a un copero que está allí en la cárcel. Le dice que uno va a ser vuelto a su puesto, pero que el otro lo van a matar. Él no se corta un pelo y dice, tú vas a morir y tú vas a vivir. Él lo dice. Y a que va a vivir le dice aquellas famosas palabras, acuérdate de mí. Igual que las que igual que las que el ladrón en la cruz pronunció, acuérdate de mí. No se acordó de él, pasaron los años. No lo dice en el libro del Éxodo, pero hace poquito leía un salmo donde dice que sus manos y sus pies estuvieron con grilletes en la cárcel. Curiosamente lo cuenta en los salmos, pero no lo cuenta en el libro del Éxodo. De ahí lo importante que es a veces ir a un libro que te da una información que en otro libro no te da. Y bueno, hasta que el faraón tiene un sueño. Y entonces es cuando se acuerda aquel hombre que salió de la cárcel hacía años, que hay un chico en la cárcel que le había interpretado el sueño que se cumplió al pie de la letra. Faraón dice, bueno, tráigamelo. Claro, la apariencia de José era una apariencia de un preso. Lo lavan, lo afeitan, lo arreglan, lo preparan, y él va ante la presencia del hombre más poderoso del mundo, el imperio más poderoso de la época, un esclavo, un preso, a interpretarle un sueño, y repito, al hombre más poderoso de la tierra. Imagínate, él le atribuye toda la gloria a Dios,
El faraón le cuenta el sueño, él lo interpreta y le adelanta 14 años de historia. Dice, mira, vendrán 7 años de una abundancia espectacular, tremenda, como nunca antes, pero después vendrán 7 años de una escasez terrible. Prepárate, nombra a una persona que te organice en los tiempos de abundancia tu país para que después la gente no perezca. El faraón dice, bueno, yo pienso que esa persona, el más idóneo, eres tú. Y pasa de ser un esclavo, de ser un repudiado, de ser un abandonado, pasa a convertirse así, prácticamente en cuestión de minutos, en el segundo hombre más poderoso del mundo. ¿Qué te parece? Algo increíble, ¿verdad? Pero dice la Biblia que el Señor nunca lo abandonó, ¿eh? El Señor siempre estaba con José. Y bueno, resulta que todo el mundo tiene que venir, como saben, ¿verdad?, a Egipto a comprar ¿qué? A comprar comida. Al principio es curioso porque durante los tiempos de crisis fuertes en España ocurrieron cosas muy parecidas a aquellas. No sé si ustedes se acuerdan. Hubieron unos años de abundancia en España, después vinieron años de escasez. España no se preparó, cosas que se hicieron en Egipto con José para los años de escasez. Y nos dice la Biblia que la gente primeramente venía con dinero y compraba comida, pero claro, el dinero se acabó. Y después comenzaron en España a proliferar como nunca antes, no sé si ustedes se acuerdan, ya no son tantas, pero todavía alguna queda por ahí, las tiendas de compro oro. ¿Se acuerdan? La gente ya no tenía más dinero, comenzó a vender las joyas. Eso pasó en Egipto, comenzaron a vender las joyas, comenzaron a vender los animales, las tierras, y al final se vendieron ellos. Y dice que José, menos la tierra de los sacerdotes de Egipto, le compró todo el país al faraón, le dijo, toma, todo es para ti. Los hermanos de José, que estaban todos con vida, tuvieron también, fíjate, los creyentes, los hijos de Jacob, los patriarcas de las 12 tribus de Israel, también tuvieron que ir a Egipto a comprar comida. Ellos no reconocen a su hermano, José los reconoce perfectamente desde el primer día, pero ha cambiado tanto, ya no es un niño, ya no es un chico joven, ya es un hombre y tal. Y bueno, José reconoce que son sus hermanos. La historia es realmente para hacer 1000 películas, ¿sí o no? Es una historia realmente tremenda. Al final, él se da a conocer a sus hermanos, y claro, sus hermanos tiemblan de miedo, porque dicen, ahora este que tiene poder nos va a cortar el cogote a todos nosotros. José les dice, no se preocupen, les da una palabra increíble, dice, mira, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios ha tornado todo esto en bendición, y Dios me ha puesto en este lugar para salvar la vida de vosotros, del pueblo, del mundo, ¿verdad? Y así que decirle a mi padre que venga. Ahora tienen que decirle los hijos al padre que engañaron durante, si no recuerdo mal, 22 años. Durante 22 años se ha estado manteniendo la mentira de que José está muerto, José lo mató una mala bestia, José está mal, José ha muerto. Y claro, ahora hay que llegar al padre y decirle, papá, José no está muerto, José está vivo. Imagínate el pobre hombre anciano con aquel dolor de haber perdido a su amada Raquel, de haber perdido a José. Ahora que llegan y le dicen, José está vivo, es el hombre más importante de la tierra. El hombre va a Egipto. Ese encuentro, hermanos, tuvo que ser increíble. Yo pienso que lo más espectacular del encuentro en la historia bíblica fue el encuentro de Jacob con su hijo José, al que daba por muerto, y el encuentro de Cristo cuando llega a la presencia del Padre y se abrazan diciendo, Padre, he cumplido con tu voluntad. Yo creo que esos dos encuentros tuvieron que ser algo realmente espectacular, ¿no? José llega, va a visitar al faraón, el faraón lo ve muy anciano, muy desgastado, es un hombre que ha sufrido muchísimo. Yo creo que es uno de los hombres en la Biblia, junto con Job, que ha padecido muchísimo de adentro, de afuera, de hermano, de todo. Y el faraón le dice, ¿tú cuántos años tienes? ¿Y se acuerdan la respuesta de Jacob? Dice, tengo pocos y malos. Le dice, tengo 147 años. Tremendo, ¿no? Pocos y malos. Mira que sufrió este hombre, ¿eh? Mira que sufrió este hombre. Bueno, allí se radican. Dice que bajaron 70, entre los niños, los hijos y tal, 70. Pasan casi 400 años y cuando salen como las estrellas del cielo y como la arena del mar, millones. Y ya, claro, lógicamente José no murió, pero fíjate, tanto el padre Jacob como José mueren en Egipto,
pero ninguno de los dos fue enterrado en Egipto. Hemos pasado recientemente por una ciudad muy peligrosa, muy conflictiva, nunca hemos entrado en ella, se llama actualmente Nablus, que Nablus en nuestro idioma, pero ellos la siguen llamando Shechem, el Siquén de la Biblia, capital de Samaria. Allí está enterrado, ¿quién? José, y allí está el pozo de Jacob. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 4, cuando la mujer samaritana dice, este pozo nos lo dio nuestro padre Jacob? Y allí fueron enterrados, ¿verdad?, en Nablus, en Siquén, y allí pasó una historia que ustedes conocen muy bien. Creo que hace poco en una reunión de mujeres hicieron algo de una chica que salió del campamento con permiso o sin permiso del padre, ya ahí tú opina lo que quieras. Dice que fue a ver cómo vivían en Siquén y la ve el hijo del rey de la zona, ¿y qué hace? Abusa de ella, la viola, y esa niña pura y casta y linda que salió del campamento vuelve humillada, vuelve maltratada. Y bueno, todos conocen la historia de cómo después se vengan Leví y Simeón, y cuando se entera el padre que han matado a todos los hombres de Siquén, dice, madre mía, ¿qué han hecho? Ustedes están locos, ahora nos van a matar. Son historias realmente, de verdad, historias realmente espectaculares, ¿no? Bueno, pues todo esto se está celebrando ahora la próxima semana, porque al final lograron salir los esclavos. Ahora tú fíjate, ¿quién iba a querer? ¿Quién iba a votar, si me permiten? ¿Quién iba a comprar a una nación de esclavos? Nadie. Sin embargo, Dios los redimió. Y la palabra redimir, ¿sabemos qué significa? Comprar. El Señor los compró. Dice, yo les compro a todos, lo que nadie quiere, yo los voy a comprar. Bueno, los puede comprar para someterlos y amargarles la vida. No, yo los voy a comprar y los voy a adoptar como mis hijos, porque dice el Antiguo Testamento que Israel es mi hijo. Lo dice literalmente, Israel es mi hijo. Y se convierte en el Dios de ellos, y a los 50 días a los esclavos les da un regalo. ¿Y qué regalo les dio a los 50 días? Ya les había dado la libertad, pero a los 50 días a toda la nación que tienen todavía mentalidad de esclavos, les regala un libro. Un libro. Luego sabían leer y escribir los esclavos, sabían leer y escribir. Y les dio en el monte Sinaí 5 libros, que los llamamos el Pentateuco o la Torá, y ese pueblo, a través de ese libro, tenía que descubrir la voluntad de Dios para el futuro. Y todo esto de la liberación, de la sangre, del cordero, es curioso que en estos días se va a comer otra vez mucho cordero en Israel, pero curioso que no le pueden partir ni un solo hueso. Porque la Biblia dice que la forma de cortar el cordero era de una forma que no le tenían que quebrar ningún hueso, y es curioso que después a Cristo en la cruz no le parten ningún hueso. Y el apóstol Pablo, que es un hombre que tiene una visión amplia de toda la ley, de todo el Evangelio, él dice categóricamente, y lo afirma así, nuestra Pascua es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra Pascua es Cristo. Y vemos que de esas 3 fiestas de obligatorio cumplimiento, que era Pesaj o la Pascua, 50 días después Pentecostés o Shavuot, y la última del año con la que se cierra el año religioso, que sería la fiesta de Sukkot o los tabernáculos, esas 3 fiestas, 2 de ellas, repito, solamente 2 de ellas, en la vida de Cristo o de los creyentes, tuvieron una importancia tremenda, porque fue en Pascua cuando decidió morir el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Saben que en Pascua, en la fiesta de Pascua, hoy en día no se hace eso, porque no hay templo. Pero en aquellos tiempos en los que estaba el primer y el segundo templo, el sumo sacerdote se iba ¿a dónde? A donde criaban los corderos. ¿Dónde estaban los pastores velando las vigilias de su rebaño? ¿Dónde estaban? En Belén, donde había nacido Cristo. Se iba a Belén, 8 kilómetros al sur, se iba a Belén, compraba 2 corderos, los llevaba a Jerusalén, y cuando veían que se acercaba el sumo sacerdote a la ciudad de Jerusalén, toda la ciudad de Jerusalén salía a recibirlo con el famoso saludo Baruch haba b'shem Adonai, bendito el que viene en nombre del Señor. Y entonces tenían al cordero 4 días examinándolo, que si el pelo, que si la pata, que si el ojo, que si la pezuña, que si tal, y si daban que eran aptos, kosher, a uno lo sacrificaban y al otro lo mandaban al desierto, a Azazel, al desierto con todos los pecados del pueblo, y allí moría, ¿verdad? Bueno, pues el Señor Jesucristo en esos días de la Pascua, probablemente sería ya la 4ª Pascua que Jesús celebró en Jerusalén,
cronológicamente por lo que vemos en la Biblia, ese mismo día él entró a la ciudad de Jerusalén, pero por otra puerta, por la puerta del este, la puerta de la Dorada, la que permanece cerrada hasta el día de hoy, que la mandó a cerrar un sultán musulmán. Sin darse cuenta cumplió una palabra profética del profeta Isaías, que dice literalmente: por esta puerta estará cerrada, porque por ella entró el Señor tu Dios y no volverá a entrar hombre alguno. Y este hombre la mandó a tapiar y puso delante un cementerio, que hasta el día de hoy está, un cementerio musulmán, para que cualquier sacerdote que quisiera subir a la explanada del templo quedara contaminado. Los sacerdotes no podían tener ningún contacto con muertos, no podían ir a cementerios, sino analizar la historia de Aarón, el hermano de Moisés. Cuando se murieron sus hijos, de aquella manera tan terrible que murieron, Aarón le dijo: tú no vas al cementerio, tú no puedes ir al funeral, porque los sacerdotes no pueden contaminarse con muertos y después no pueden ministrar, ¿verdad? Bueno, pues el Señor Jesucristo entró triunfalmente en esa ciudad y todo el mundo comenzó a decir: bendito el que viene en nombre del Señor. Y los sacerdotes se escandalizaron y dijeron: dile a tus discípulos que se callen, porque eso es lo que le tienen que decir al sumo sacerdote que viene de Belén con los corderos, y no a este que no sabemos quién es. Y es cuando él dijo: si yo le digo a mis discípulos ahora que se callen, las piedras terminarían alabándome. Bueno, y todos conocemos el resto de la historia. El pueblo de Israel es liberado de una forma milagrosa, pero el último intento del faraón, cuando él vuelve en sí, ya no tiene cosechas, ya no tiene animales, ya no tiene nada. El país está destruido, toda la idolatría, cada uno de los dioses, uno era para proteger a los hijos, otro era para proteger las aguas del Nilo, otro era para los animales. Todos quedaron avergonzados y humillados, todos. El faraón vuelve en sí, dice: nos hemos quedado sin la mano de obra, nos hemos quedado sin esclavos. ¿Quién va a terminar ahora nuestros templos? ¿Cómo vamos a sobrevivir ahora? Intenta, y lo hizo, ir a buscarlos, y el pueblo de Israel se encuentra en una especie de embudo. Delante el mar, detrás las tropas del faraón. Amigo, de aquí no sales. O te ahogas, como decían los jordanos, ¿no? Los jordanos, cuando atacaban a Israel, decían: los vamos a echar al mar, los vamos a empujar del este al oeste, y los vamos a tirar a todos al agua para que se ahoguen. Lo mismo dijo el faraón: o se ahogan o los destruimos. En ese momento dice la Biblia que Moisés se puso a orar. ¿Tú no te hubieras puesto a orar, hermano y hermana? ¿Sí o no? Yo me hubiera puesto a orar: Señor, sálvanos que de aquí no salimos. Bueno, pues el Señor interrumpe a Moisés y le dice: ¿por qué clamas? ¿Por qué te pones a orar? ¿Cómo que por qué clamo? ¿Qué quieres que haga? Ahora no es tiempo de orar, ahora no es tiempo de clamar, es tiempo de tomar autoridad, es tiempo de usar lo que te di. ¿Y qué me diste? Recuerda, la vara, ¡ay, la vara! Extiende tu vara. Y dice que cuando extendió la vara, el mar rojo se abrió. Yo creo que eso fue verdad. ¿Cuántos lo creen? ¿Aquí hay alguien que crea eso? El mar rojo se abrió. Y dice: eso es mentira, que hubo un derrumbamiento de tierra. Y pensaba: no, el mar rojo se abrió, mi hermano. Eso es lo que dice la Biblia. O lo crees o no lo crees, no hay punto medio. El mar rojo se abrió, el pueblo de Israel pasó, y Faraón dijo: pues si ellos pasaron, yo también. ¿Sabe lo que pasa? Que hay cosas que Dios hace única y exclusivamente para sus hijos. Los demás quieren aprovecharse de las bendiciones de los hijos de Dios, pero no son para ellos. Y cuando ellos intentaron entrar por las aguas del Mar Rojo, que se habían separado, dice la Biblia que Dios cerró las aguas y allí cayeron todos, hermano. Y fue la última vez que vieron a los egipcios y que vieron al faraón, allí seguramente algunos flotando por el agua, ¿verdad? Y dice la Biblia que entonces la hermana del pastor, la hermana de Moisés y de Aarón, que se llamaba Miriam o Mirjam, cogió una pandereta. Y por eso en hebreo la palabra pandereta, por ahí, se llama Tov Mirjam. Así se llama pandereta en hebreo, lo aprendí ahora. Tov Mirjam. Y se pone a profetizar y se pone a cantar. Y bueno, hay una canción que cantamos: los carros del faraón ha echado a la mar. Y bueno, pues es la primera persona que utiliza el Señor para dar palabra profética y aliento y ánimo a través de la música. Es música profética lo que esta mujer hizo allí. Y entonces ya se entran en el desierto y ya van caminando, y todos son quejas y lamentos: que no hay agua, que no hay pan, que tengo frío, que tengo calor. Pero Dios cuidando, Dios protegiendo. ¿Tienen frío? Venga, una columna de fuego por la noche. En el desierto hace mucho frío por la noche, pero por el día hace mucho calor. Entonces Dios puso una sombra, un paraguas gigante, que además se movía, y cuando se movía ellos sabían en qué dirección tenían que ir. Ellos no conocían ese desierto, solo lo conocía Moisés.
eran tal vez 2 millones y pico de personas o más, quieren agua. Dice que hay una roca, lo dice la Biblia, literalmente había una piedra, una roca enorme que los seguía. Y Pablo dice, esa roca, ¿saben quién era? Cristo. Una piedra los seguía, y cuando no tenían agua, dice que el Señor le decía a Moisés, háblale a la piedra, y le hablaba a la piedra, y la piedra comenzaba a salir agua. El Señor en el Nuevo Testamento dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Otra vez le dijo el Señor, háblale, y él estaba ya tan harto que cogió la vara y lo golpeó, y el Señor le dijo, no vas a entrar en la tierra prometida, porque has golpeado al que nunca tenías que haber golpeado. Y mira que lloró y suplicó, y Moisés no logró entrar en la tierra prometida, sino que murió al otro lado del Jordán, en lo que hoy en día se llama Jordania, que en aquellos tiempos se llamaba Moab, y allí murió. Dice que vio toda la tierra prometida, lo cual es imposible, humanamente hablando. Hemos estado recientemente donde cruzaron las 12 tribus de Israel, que cuando cruzas el río Jordán, cuando lo cruzas tienes la ciudad de Jericó enfrente, y a mano derecha tienes Gilgal. Dice que ellos fueron en dirección a Gilgal. Allí se circuncidaron todos los que no se habían circuncidado en el desierto. Allí se preparan para atacar la ciudad de Jericó. Antes manda a los 2 espías, ¿se acuerdan? Y Moisés murió a este lado del río Jordán, porque el Señor le dijo, has desobedecido, y así como la obediencia abre el grifo, la puerta de la bendición de Dios, la desobediencia te cierra todas las puertas. Y Moisés, que lloró, que sufrió, que pastoreó al pueblo con 40 años, que le soportó, que oró por ellos, etcétera, etcétera, aquel hombre que le brillaba la cara, aquel hombre que vino con las tablas de los 10 mandamientos bajo el brazo, no logró entrar a la tierra prometida. Qué tremendo, ¿no? ¿Fue duro el Señor con él? El Señor siempre tiene algo mejor. Cuando dice ahora no, es porque tiene algo mejor, porque después lo dejó entrar y se entrevistó cara a cara con el Señor Jesucristo en lo alto del monte Tabor. Moisés, Elías y el Señor Jesucristo hablando nada más y nada menos que con el Mesías acerca de su partida. ¿Te das cuenta? Cuando Dios dice una cosa no, el Señor siempre te da una explicación y te dice el por qué, y siempre te va a dar una cosa mejor. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno, ¿no? Entonces todo esto de la Pascua, la liberación de Egipto, todo esto se les cuenta a los niños, lo tienen que saber de memoria, y lo repiten una vez y otra vez, porque lo más grande que ellos tienen en su mente es la liberación de la esclavitud. Ya no somos esclavos, ya tenemos nuestro país, nuestro himno, nuestra bandera, nuestros ejércitos, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué? Nosotros como creyentes podemos recordar todo esto y leer todo esto, y gloria a Dios que lo podemos saber leer en la Biblia. Está en el libro de Éxodo, las plagas, la salida, el río Jordán, Moisés, el otro. Pero aparte de eso, el Señor Jesucristo nos enseña en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, que esa noche cuando se estaba celebrando en todo el país, pero fundamentalmente en Jerusalén, la fiesta de la Pascua, Él coge el pan, que era una cosa como esta, así, el matzá, el pan sin levadura, y lo cogió, y en vez de partirlo y decir lo que se decía ese día, y aquí en este librito, que esto es un librito, aunque parezca que es una torta de lejos, se decía pan de aflicción, pan de dolor, él lo partió, y aquellos que estaban allí, que eran judíos, que se sabían de memoria las normas, las reglas, el ceder, ¿verdad?, el orden de cómo se tenían que hacer las cosas, le dijo, escuchen bien, esta noche lo vamos a hacer diferente. Este no es el pan de aflicción, de dolor y de tristezas y de lágrimas que comieron nuestros antepasados en Egipto, comed de él, y lo parte y lo da, sino este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Ahora puedes entender el énfasis tan grande que la Biblia le da a la levadura. La levadura en la Biblia suele ser generalmente, la mayoría de las veces, sinónimo de pecado, ¿verdad? Y cuando el Señor Jesucristo coge este pan, esta matzá, sin levadura, es exactamente lo que Él era. Era un hombre sin pecado. Nos cuesta meternos esto en la cabeza porque no hay un hombre perfecto. No hay nadie perfecto. Por mucho tiempo que llevemos en el Evangelio, por mucho que hayamos aprendido de la Biblia, por muchas experiencias que hayamos tenido, nosotros somos seres imperfectos. Esa es la gran tragedia de la raza humana, que aunque nos hayamos convertido, la conversión no anula nuestra imperfección humana. Sigo siendo un hombre imperfecto, salvo
convertido, hijo de Dios, santo, si quieres utilizar esa palabra, pero no dejamos de ser gente imperfecta. Es decir, yo me convierto, mi espíritu renace, mi nombre es inscrito en el libro de la vida, pero mi imperfección como ser humano sigue estando. Claro, hoy en día tenemos el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros, su palabra, el conocimiento, su presencia, etcétera, pero seguimos siendo seres imperfectos, ¿sí o no? Pero cuando Él parte el pan sin levadura, sinónimo de pecado, Él dice, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. El único ser humano que no cometió nunca ningún pecado, ni de niño, fue Él. Nosotros nunca hemos conocido una persona perfecta, ¿verdad? Claro, cuando ustedes se casaron con sus maridos pensaban que era el príncipe azul. Después descubrieron que era el príncipe verde o morado, ¿no? Cuando te casaste con tu mujer pensabas, hermanos, somos seres imperfectos. Abraham, un hombre de Dios tremendo, también cometió sus errores y sus fallos y sus pecados, como Moisés y como David y como el otro y como el otro. Pero el Señor era perfecto en sus pensamientos, en su mirada, en su actitud ante la gente. El hombre perfecto. Pero además añade algo que en la fiesta de la Pascua era fundamental, y era la sangre. La fiesta de la Pascua se tenía que matar un cordero, y con la sangre de ese animal se tenía que pintar la puerta y la casa para protegerla de la muerte. Jesús dijo, la única protección ante los ataques del infierno, ante los ataques del diablo, ante la muerte, es la sangre de Cristo, que es la única que puede quitar, no ocultar, no tapar, sino quitar definitivamente todos y cada uno de los pecados de la raza humana. Claro, entender todo esto no es tan complicado, pero interiorizarlo y aplicarlo a tu vida es lo que marca la diferencia entre un creyente no convertido y un creyente convertido. Porque a veces hablamos de inconversos. Inconverso es una cosa y creyente es otra. Estamos rodeados de millones de inconversos, gente que no se ha convertido, que no le ha entregado su vida a Cristo. Pero también hay que decirlo, estamos rodeados de millones de creyentes inconversos. ¿Y cómo se come eso? ¿Cómo puede ser una persona creyente en Dios, creyente en Jesucristo, no convertida? Bueno, aquí hay muchos de ustedes que erais creyentes, que no empezasteis a creer el día que comenzasteis a venir a la iglesia. Creíais ya en Dios, creíais en la Biblia, creíais en los apóstoles, creíais en el infierno, creíais en el cielo, pero no erais convertidos. Y si tuviéramos que poner el máximo ejemplo de una persona creyente no convertida, permítanme que les diga que el mayor creyente de todos los tiempos es Satanás. Satanás cree en la Biblia. Satanás cree absolutamente que Dios existe. Satanás cree absolutamente que la Biblia es la palabra de Dios. Satanás sabía y sabe que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El Satanás sabía que Jesucristo había venido enviado por el Padre. Es creyente, no es ateo. Satanás no es un ateo. Satanás es creyente, dice, y hasta los demonios creen y tiemblan de miedo, porque saben lo que les espera el futuro. Pero una cosa es ser creyente y otra cosa es ser un creyente convertido, cambiado, transformado por el poder de Jesucristo. Amén, hermanos. Y eso es lo que decimos en esta iglesia, que usted puede ser creyente y hasta puede ser un buen creyente, pero como decíamos hoy en la clase, el Señor declara en su palabra, esto es tremendo, esto es un palo al ego terrorífico. No hay justo, ni uno. No hay quien busca a Dios. Todos se desviaron a una. No hay nadie bueno, sino solamente Dios. ¿Qué te parece? Son palabras tremendas, palabras tremendas. Si no nos podemos poner ni una sola medalla, tenemos que venir a Cristo humillados, tenemos que venir a Cristo con la cabeza agachada y tener en cuenta lo que decía el mismísimo profeta Isaías, que todas vuestras justicias son consideradas como trapos de inmundicia ante la presencia de aquel en que tenemos que dar cuenta. Entonces, si mis justicias Dios lo considera trapos de inmundicia, ¿cómo considerará lo peor de mi vida? Imagínate tú, si lo bueno, el concepto que él tiene es que es trapo de inmundicia, lo bueno, imagínate si comienza a hablar o a tratar con las partes malas y negativas de mi vida. Si no hay justo ni aun uno. Por eso tuvo que venir el justo y verdadero, que es el Señor Jesucristo, para que a través de su justicia y no de la mía, de los méritos de Él y no de los míos, pudiéramos tener acceso al Padre y pudiéramos conocer a Dios como nuestro Padre y no como algo que está por ahí flotando, sino como nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Señor y como nuestra máxima autoridad. Amén, hermanos.
Ellos celebran la Pascua, la liberación de Egipto. Gloria a Dios, estupendo. Es bueno recordar la historia, es bueno recordar lo que Dios ha hecho. Pero cuidado, la Pascua sin Cristo es simplemente una fiesta de carácter histórico. Pero nosotros podemos recordar ahora que el Señor, la noche que se celebraba la Pascua, Pesaj, decidió hacer un nuevo y definitivo pacto. Pacto que no se sacó de la manga esa noche, como diciendo, a ver, ¿qué hago? Como el mago que saca un conejo de la chistera. No. Pacto que estaba profetizado a través de la pluma, a través del ministerio del profeta Jeremías. Dice el Señor que en los postreros días Dios hará un nuevo pacto y ahí especifica las características del nuevo pacto. Y esa noche, en ese lugar, en esa ciudad, hace 2000 años, el Señor decidió utilizar algo que allí se estaba sirviendo y comiendo, como era el pan sin levadura y una copa de vino, que por cierto había 4 por persona, y entonces Él cambia la fórmula y Él dice que su cuerpo y que su sangre va a ser molido en la cruz para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros podemos decir, ¿podemos celebrar la Pascua a los cristianos? Sí, ¿cómo no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Queréis celebrarla bien, como se hace, lo que se come, lo que se dice? Mire, yo te fotocopio el libro y sabes que tienes que ponerte en un platito hierbas amargas. ¿Y para qué? Porque esa noche, como se tiene que recordar la amargura de la esclavitud, ¿cómo lo recuerdo? Bueno, haces así, así recuerdas la amargura de la esclavitud. Qué bueno, qué interesante, qué cosa objetiva. Sería bonito en la escuela dominical decirle a los niños, mira, prueba esto. Alguno te va a decir que no, con los que tenemos aquí, alguno te va a decir, cómetelo tú. Pero todos tienen que comer hierbas amargas. Y tienen un vaso, una fuente de agua salada, muy salada, y cogen hojas así como si fuera de lechuga, y las mojas así, y te las comes, para recordar las lágrimas, porque las lágrimas, las mías son saladas, yo sé que las de ustedes son dulces, como la miel que destina del panal, pero las mías son saladas, entonces hay que recordar las lágrimas, entonces se moja. Y bueno, ¿y qué hacían nuestros padres en Egipto? ¿Qué hacían? Bueno, fundamentalmente ladrillos. Entonces vamos a hacer un postre, que yo creo que cualquiera de ustedes lo podría hacer. Además tenemos a Cordy, que es alemana, y hacen los alemanes unos postres espectaculares, y a Sonia, y a la otra. Pues tienes que hacer un postre que sea cuadrado, muy marrón, con mucha canela, para que parezca como un ladrillo, y te lo comes. Y se llama caroset. ¿Para qué? Para que recordemos que los judíos, los israelitas en Egipto, pues construyeron ladrillos para el faraón. Todo eso lo podemos hacer, no hay problema. ¿Quieres comer cordero? Hombre, por mí encantado. A mí es una de las carnes que más me gusta en el mundo. Comemos cordero, podemos hacer el pancito sin levadura y ya hemos celebrado la Pascua. ¿Quieres vino? Toma vino, mijo, toma vino, no pasa nada. Y terminamos y decimos, ¿y ahora qué? Hemos comido bien. Cuando se hace la masa, para hacer la matzá sin levadura, coges un muñequito, lo entierras, de ahí viene el roscón de reyes. El muñequito, que es el rey, al que lo consigue le dan la corona, o hay un haba, eso ya no es bíblico, pero se metía un muñequito. Pregúntale a un judío hoy en día que celebre la Pascua, ese muñequito que ocultan en la masa, ¿qué es? Y no saben decirte, Nosotros sí sabemos que Él estuvo oculto en la tierra hasta que resucitó al tercer día. Y el que lo encuentra el camino, la verdad y la vida. Pero ellos no saben porque no lo tienen a Él. Entonces podemos celebrar la Pascua, así como no, perfecto. Pero y después decimos, ¿y todo esto a qué nos lleva? Todo esto nos lleva a Cristo, el que nos liberó no de un país, sino nos liberó de algo aún más grande, nos liberó de las garras del infierno, nos liberó de Satanás, nos liberó de nuestro faraón. A ellos tuvieron un faraón terrible, pésimo. Nosotros tuvimos un faraón terrible, Satanás, padre de mentira, que esclaviza, que oprime, que enferma, que roba, que mata, que destruye. El Señor nos liberó de sus garras, nos ha dado vida y vida eterna, nos llevó a un país, ¿verdad? A la tierra prometida, pero nos va a llevar a su misma presencia. Entonces todo eso que se celebra en lo natural, nosotros también conocemos la otra cara de la moneda, lo espiritual. Cristo es nuestro Moisés, el que nos liberó, no de Faraón, sino del pecado. El Faraón era un ser humano, el diablo sabemos quién es, y así podemos darnos cuenta de que lo mismo que a ellos le pasó en lo natural, y gloria a Dios, ahí están, a nosotros también nos ha pasado, pero nos ha pasado en lo espiritual. Y es lo más importante, porque tú puedes ser libre de la cárcel,
Ya no eres preso, ya estás libre. Tú puedes ser libre de un régimen comunista, de un sistema dictatorial o lo que tú quieras. Pero si tu alma no es libre, querido amigo y hermano, tú sigues siendo un esclavo. Porque la Biblia dice que el que comete pecado es esclavo del pecado. Y estamos rodeados, hermano, aquí en este país, en el mundo entero, hay millones y millones de esclavos que creen que son libres, pero son esclavos. El que no es de la depresión es el de las mujeres, el que no es de la pornografía, el que no es del tabaco, el que no es de la bebida, el que no es de la mentira, el que no... Hay millones de esclavos de todos los colores habidos y por haber. Pero en Cristo Jesús, Señor nuestro, podemos ser libres porque hemos conocido la verdad. Y la verdad en sí misma tiene un poder liberador espectacular. Y por eso en esta tarde, nosotros, tal vez viviendo en una casa sencilla, a lo mejor algunos todavía sin trabajo, el otro sin papeles, el otro... Mira, las circunstancias naturales y físicas pueden ser variopintas. Pero cuando uno conoce a Cristo, esa libertad gloriosa de los hijos de Dios es la que te permite tener gozo, aunque diga no tengo trabajo, pero tengo el gozo del Señor, que es mi fortaleza. Y eso, todo eso, cuando uno se convierte a Cristo, tú dices, Señor, bueno, al fin y al cabo, ¿quién se puede sentir más gozoso? El que fue libre de un sistema terrible, opresivo, como fue el de Faraón. Pues sí, pero yo más todavía. Porque ¿sabes qué? Aunque a nosotros nos metieran ahora en la cárcel y nos robaran las Biblias y nos pusieran una venda en la boca y nos ataran las manos y los pies, seguiríamos siendo libres. Porque la libertad que tenemos nosotros, nadie nos la puede quitar. El faraón salió detrás de ellos, no los capturó. El diablo anda detrás de nosotros también para volver a llevarnos a su terreno, pero no lo va a conseguir, porque así como el faraón se ahogó, Satanás está vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que damos gloria a Dios porque hemos conocido y experimentado la verdadera libertad. Pero quiero terminar diciendo algo, ¿vale? Ya saben lo que ha pasado en Egipto, yo les he sacado, han visto mi gloria. Ahora pueden entender ustedes por qué la Biblia no empieza, que podía haber empezado así, sin ningún problema, pero no empieza con los 10 mandamientos. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. No harás esto, no harás lo otro. Pero Dios, primeramente, crea el mundo, demuestra su poder creativo, permite que esa gente vaya a un país opresivo que los tratan como perros, los compra, los redime, les muestra su amor, su misericordia, su corazón de pastor, los ama, los mima, los protege, los ayuda, los sana, los bendice, etc. Y cuando ya les ha demostrado lo que Él es, ahora les dice, ahora les voy a pedir que no hagan esto, que no hagan aquello, que no adoren a otros dioses, que me adoren a mí. ¿Se dan cuenta del proceso? No empieza pidiendo, sino empieza dando, empieza demostrando amor, empieza demostrando poder, y así vas poquito a poco por cada página, por cada capítulo de la Biblia, viendo cómo trató a Abraham, cómo trató a Jacob, cómo trató a Isaac, cómo los lleva a Egipto, cómo los saca, cómo les da agua, cómo les da perdices, cómo les no sé qué. Y al final Dios dice, bueno, pero ahora vamos a sentar las bases de nuestra relación. Tiene que haber una especie de base, y esa base es mi palabra, y sobre esa palabra construimos. Bien, exactamente todo eso ellos lo captaron y lo entendieron. Pero ¿para qué todo esto, Señor? ¿Para qué todo esto? Bueno, pues porque ahora ustedes tienen que ser la luz del mundo, porque esto no le ha pasado a otro pueblo más que a vosotros. Ustedes son gente diferente, mi especial tesoro. Yo los he escogido, pero como dice en la Torá, no por ser los mejores. No te engañes, porque Dios no siempre coge lo mejor, sino coge lo vil y lo menospreciado. Yo os escogí a vosotros por ser los más rebeldes, los más testarudos, no por vuestros méritos, sino lo que nadie quería, yo lo compré. Ahora que ya les he comprado y transformado, ahora quiero que esparzan este mensaje por todas las naciones de la tierra. Exactamente lo mismo que nos pide el Señor a nosotros. Tú has sido liberado, has dejado la droga, has dejado esta mala vida, has dejado esto, has cambiado lo otro, y ahora lo que quiero es que tú no vivas encerrado en ti mismo, sino que a ese chico que conoces en la esquina, que está hecho polvo, que nadie se va a acercar a él porque apesta, porque es un drogadicto, porque es no sé qué, que ahora vayas tú y le digas, mira, yo estaba como tú, tal vez no en lo natural, pero en lo espiritual estaba más esclavo y más atado. Yo apestaba espiritualmente delante de la presencia de Dios, aunque usara el mejor perfume del mundo, ¿sabes? Y eso es lo que quiere el Señor, que ahora que hemos sido libres y transformados por el poder de Dios, y seguimos siéndolo, que ahora vayamos a los que no conocen, a los que no han tenido esta experiencia, y le digamos,
no tienes por qué irte a la cama todos los días hecho polvo. No tienes por qué ponerte en la vida con 20, 30 años destrozado, amargado, con complejos, con depresiones, con ataduras, que no sabes si quitarte la vida, que no sabes si... Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de de compartir las virtudes, las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y por eso seguimos aquí. No porque esperamos el paraíso terrenal, no porque queremos llegar a un nivel de prosperidad alucinante como algunos predican y enseñan por ahí, sino porque tenemos propósito, nuestra existencia tiene propósito, tu vida tiene un sentido y tal vez te estás equivocando en lo que estás haciendo y por eso no sale un buen trabajo y por eso no se abren estas puertas y por eso porque el Señor te dice, pero hijo, yo no te salvé para eso, yo no te llamé a ti para eso. A lo mejor piénsalo y medita, dice, bueno, ¿y por qué yo insisto por aquí y Dios no me ayuda y Dios no me abre puertas? Porque mi hijo, te lo estoy demostrando, porque el Señor llevó a Moisés un tiempo al desierto, pero no era para estar toda la vida allí, es para prepararte, para que sepas dónde está el norte, el sur, las fuentes de agua, los oasis, para que sepas dónde están los barrancos, para que después me saques a mi pueblo y me lo lleves por el desierto y no te pierdas. Y lo preparó y lo capacitó para algo. Y a lo mejor a ti el Señor, con todas las experiencias que has tenido, con todos los palos que has llevado, las puertas que se han cerrado, los viajes que has hecho, ahora por aquí, ahora por allá. Oye, ¿quién sabe? Medita en esto, hermano. A lo mejor todo esto es la escuela, la universidad de Dios que Él ha utilizado para traerte hasta aquí. Y ahora el Señor te dice, y ahora con toda esa experiencia y con todo lo que has visto y vivido y experimentado, ahora todo eso úsalo para poder acercarte y decir, pero si yo te entiendo, mijo, yo sé lo que tú estás pasando. Si antes de que tú lloraras por eso yo lloré, y antes de que tu marido te pegara a ti, me pegó a mí, y antes de que te abandonara a ti, me abandonó a mí, y toda esa experiencia la puedes utilizar no para que el diablo te oprima y te amargue y te diga no vales para nada, que eres un cero a la izquierda, no, sino que esas son mis vivencias, esas son mis cicatrices de guerra, esas son mis cortes en mi alma, para que yo pueda ir al que tiene esas heridas, pero le están sangrando porque no conoce el bálsamo del Espíritu, y tú le puedes decir, pero si a mí me apuñalaron antes que a ti y me traicionaron antes que a ti, pero mira, ya es una cicatriz sanada por el poder de Cristo. Y todo eso, cuando tú dices, ay Señor, pero si todo eso que yo he visto y vivido y aprendido, pero si eso es la forma como el Señor te dice, pero si tu ministerio es este mismo, si tu llamado es este, y te empeñas en ir por este camino, y te empeñas en perder dinero, y las becas que te dan, no sé, y el otro en esta carrera, y el otro, bueno, yo no digo que no sea así, pero a veces es bueno pararse y decir, Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? ¿Qué quieres hacer con mi vida? Porque nada ocurre por casualidad en la vida de un hijo de Dios, amén. Nada ocurre por casualidad. El que me insulten, el que me encuentre como estoy ahora, las experiencias que has tenido, todo eso, ¿quién lo permite? ¿Quién maneja mi vida? El que te compró, el que te pastorea, el que vive y mora dentro de ti. Él es el que organiza tu vida. Pues déjate llevar. Jesús le dijo a Nicodemo, mira Nicodemo, ¿sabes qué? El viento sopla, no sabes ni de dónde viene, ni a dónde va. Bueno, ¿y para qué me dices esto? Porque así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Pasan cosas, dice, ¿y esto a qué viene ahora? ¿Y dónde va a terminar esto? Esa es la característica de uno que es llevado por los vientos del Espíritu. Hay cosas que ocurren que cuando te paras y reflexionas y meditas, dice, ahora entiendo por qué mis hermanos me vendieron. Porque si no me llegan a vender, nunca llego a Egipto. Porque yo a Egipto, ¿para qué voy a ir? A mí no me gusta Egipto. Yo estoy contento en la casa de mi padre. Y ahora entiendo por qué aquella mujer se enamoró de mí. Y como yo no quise acostarme con ella, me denunció y me metieron en la cárcel. Porque si no me llegan a meter en la cárcel, yo nunca conozco a este copero y a este panadero. Si trabajaban con el faraón, ¿cómo voy a optar por conocerlos a ellos? Pero yo los conocí sin querer en la cárcel. Y ahora entiendo por qué este tipo que está en la celda conmigo, mira que la cárcel es grande y justo los dos que sueñan están conmigo, ahora entiendo por qué soñaron aquella noche y ahora entiendo por qué salieron y podían haber muerto los dos, pero no, uno se salvó y le habla al faraón de mí y el faraón me llama y ahora entiendo, y vas a ir vanando lo que ha sido tu vida desde que naciste, desde que tu papá y tu mamá se conocieron, cómo se fueron encajando las piezas. Y papá y mamá, no, y se echas para atrás, 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos. Son tantas personas
que han ido conociéndose y juntándose para que nacieras tú. ¿Cómo? Es que no puede ser. Es que esto ni por una mínima probabilidad. Es imposible que genéticamente se conocieran tantas cientos de personas en estos últimos cientos de años para que yo fuera el resultado hoy de todo lo que ha pasado en 15, 20, 30 o 100 generaciones atrás para llegar hasta este punto. Eso no es casualidad. ¿Quién controla todo eso? Dios lo controla. Y no solamente eso, sino que ahora yo le he conocido a Él. Algunos le buscaron, otros no. Pero bueno, da igual, nos hemos encontrado en el mismo lugar. El que buscaba a Dios y el que no buscaba nos hemos encontrado. Allí estaba María Magdalena, que llevó una vida terrible, y estaba María su madre, y las dos están delante del mismo Cordero. Así que da igual si has venido por el camino este o has venido por el otro, al final todos nos tenemos que encontrar en el mismo punto de referencia, que es la cruz, que es Cristo, y allí empieza nuestra vida. Lo que fue de aquí para atrás fue simplemente una preparación. Si no hubiera padecido todo eso, yo no me encuentro al pie de la cruz. Pero mis miedos, mis lágrimas, mis temores, aquel aborto que no se produjo, aquel novio que no se conoció con mi madre, todos esos millones y millones de aparentemente coincidencias, ha sido la forma como Dios ha ido dirigiendo nuestra vida para llevarnos a un punto de decir, te das cuenta que no nacimos por casualidad. Te das cuenta que hay un propósito con nuestra existencia. Valoremos todo esto, hermanos, y digámosle al Señor, usa mi vida como quieras. Porque en algunos de nosotros, otros sé que no, pero en algunos casos, y yo estoy convencido de eso, nos queda menos de lo que ya hemos vivido. Y no es nada, no es hablar negativamente, sino es simplemente una regla de tres. Si yo voy a cumplir ahora este año 58 años, tendría que ser un milagro tremendo que yo viviera otros 58. Si a algunos de nosotros nos queda ya menos de lo que ya hemos vivido, a otros no, a otros les queda más. Por ejemplo, ¿no? El caso de Pepita, el caso de Luis, les queda más de lo que ya han vivido, ¿no? El caso de Sonia, Yolanda, ¿no? Ya les queda más. Pero ¿saben qué? Que lo que nos resta lo vivamos intensamente para el Señor. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y este año, ahora que se va a celebrar la Pascua, recuerda, Pascua es liberación, Pascua es libertad, Pascua es victoria, Pascua es que tengo una cabeza, Pascua es que hay un propósito, Pascua es que hay una sangre que se derramó por mis pecados, Pascua es que un enemigo ha sido vencido, Pascua es que hay futuro para mi vida. Y hay futuro porque el Señor me compró. Y ahora soy su hijo y soy su hija. Y quiero servirle, y quiero honrarle. Y quiero que mi vida sea efectiva y útil en sus manos. Y por eso en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra. Y pedimos que estemos bien enfocados y que te miremos a ti, el único Dios vivo y verdadero. Y que no nos dejemos desviar ni a diestra ni a siniestra, sino que tú seas nuestro objetivo y nuestra meta. Y que nada ni nadie nos separe nunca de ti. Te damos gracias por tu palabra. Que meditemos y escudriñemos cada día las Escrituras, para que sepamos qué hacer con nuestra vida y para que sepamos, Señor, que hay un propósito y una razón de ser a través de mi vida. Te doy muchas gracias por haberte conocido. Te pido que me guardes y me protejas y que mi vida sea una bendición y un instrumento útil en tus manos. A ti la gloria y la honra, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Gracias al Señor esta tarde.